Hola, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a hablar del tamiz prenatal para la detección temprana de la enfermedad que llamamos preeclampsia. Así es que nos vamos a concentrar en qué es este tamiz y espero que más gente se entere de que esto existe. Así es que, justamente hablando de eso, pues el Día Mundial de la Preeclampsia es el 22 de mayo. Esto con la idea de concientizar y sensibilizar a más gente que es una enfermedad que puede cobrar la vida de la mami e inclusive también del feto. Ahora bien, para este tamiz prenatal que nos permita detectar la preeclampsia muy en tiempo, es decir, en el primer trimestre, hay que contemplar varias cosas. La primera de ellas es que si se realiza a todas las embarazadas, podemos detectar quiénes están en riesgo y quiénes no. El segundo punto es que se puede dar tratamiento para prevenir la enfermedad y que no se desarrolle. Esto es muy afortunado, ya que hay algunas enfermedades que no contamos inclusive hoy en día con medicamento para poderla resolver. Pero en esta ocasión, preeclampsia sí. El tercer punto es evitar un bebé prematuro. El cuarto es evitar consecuencias tanto para la mami como para el bebé. Y el quinto es que si ya se tiene la tecnología, ¿por qué aún no lo sabe la mayoría de la población? Y es aquí donde entra Biomegen, pues con el compromiso y responsabilidad de seguir educando a más población y de que se entere que esto sirve, que esto ayuda y que puede prevenirse en momentos muy a tiempo antes de que se desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, es importante mencionar que el tamiz prenatal es antes de que nazca el bebé. Por lo tanto, podemos hacer varias cosas y una de ellas es detectar a tiempo la preeclampsia. En anteriores webinars veíamos qué era la preeclampsia y qué era la eclampsia. Y aquí les estoy diciendo que sería preeclampsia es antes de que se presenten las complicaciones graves que ya estaríamos clasificando en una eclampsia. ¿Y cuándo se tiene que realizar este tamiz? Pues en la semana 11 a 13.6 del embarazo. En el segundo mes del embarazo más o menos, pero estas semanas de gestación son muy importantes, 11 a 13.6. Por eso es importante que acudan a su consulta casi que en las primeras semanitas para que su médico les pueda orientar y puedan tener todo un embarazo lo más saludable posible. Así es que el tamiz prenatal se realiza en la semana 11 a 13.6 para la detección de preeclampsia. Por otra parte, es importante saber que necesitamos para realizar este tamiz prenatal e identificar si la mami está comenzando a desarrollar la enfermedad de preeclampsia. Y vamos a necesitar algunas cosas porque lo podemos conocer antes de que empiece ya a desarrollarse toda la sintomatología en la mami. Y vamos a necesitar prácticamente tres grupos, los voy a agrupar así. El primer grupo serían los datos clínicos, en donde a la mami se le preguntan su peso, su estatura, la presión arterial, los datos de otros embarazos, si tiene algunas otras enfermedades y algunas cosas que son importantes como parte de este historial que debemos de tener para realizar el estudio. El segundo grupo sería el del ultrasonido. Aquí el médico especialista pues hace ciertas mediciones que nos van a permitir exactamente saber cuántas de semanas de gestación tiene la mami. Y por otra parte, en este estudio, para conocer la parte de preeclampsia, es muy importante realizar la medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. O encontrarán unas siglas que es IPEM, que es el índice de pulsatilidad de la arteria izquierda y la de la derecha. ¿Ok? Y el tercer grupo, que sería la sangre materna, y aquí en Biomegen, pues lo que vamos a hacer es identificar y analizar estos biomarcadores. Estos biomarcadores de preeclampsia prácticamente son dos marcadores bioquímicos que les llamamos el factor de crecimiento placentario, que van a encontrar luego aquí por ejemplo, estas iniciales, pero son las iniciales en inglés de Placental Growth Factor. Pero bueno, a final de cuentas es lo mismo. Y la segunda sería la proteína A asociada al embarazo. Estas dos proteínas, moléculas o marcadores son muy importantes porque antes no teníamos la tecnología. Ahora tenemos la tecnología y lo podemos medir. Si bien han salido varias plataformas, es importante que sepas que
Hay una sola plataforma que la FDA ha aprobado y que no tiene ninguna intervención más bien dicho, el resultado es confiable ya que no interfiere con otras moléculas que pueden venir en la sangre materna. Así es que, pues Biomegen cada vez se mantiene más a la vanguardia. Así es que, en el historial clínico que ya habíamos comentado, va a ser muy importante tomar ciertos datos. Aquí se va a llenar un formato en donde vamos a llenar todo, tanto los datos que vienen del ultrasonido como los datos que se le presenten a la mami. Y después es el ultrasonido, vamos a tener que revisar ese ultrasonido para saber algunos datos, principalmente lo que les comentaba del índice de pulsatilidad y saber exactamente las semanas de gestación con las que cuenta la mami. Puedes venir con tu ultrasonido de primer trimestre en las semanas 11 a 13.6 o una opción que te ofrecemos es que también aquí en el laboratorio tenemos el personal capacitado con el ultrasonido también de última generación que podemos hacer esas mediciones. Una vez teniendo estos dos, ahora podríamos tomarle muestra a la mami, una muestra de sangre en donde podemos analizar estas dos moléculas que te había comentado. Así es que la tecnología unida tanto del ultrasonido como los marcadores bioquímicos y un buen historial clínico es lo que se va a meter a la data, al software, para que nos haga el cálculo de riesgo. Una vez que hacemos el cálculo de riesgo, pues está muy padre porque prácticamente es como tener un semáforo. Y este semáforo nos puede indicar si la mami está en riesgo y jalar prácticamente esta flechita a que no se desencadene la preeclampsia. O, por ejemplo, si está en verde, decir, mira, es una paciente con riesgo bajo de preeclampsia. Obviamente, no quiere decir que nunca se le va a desarrollar ya preeclampsia. ¿Por qué no? Pues porque puede haber otros factores, como por ejemplo, si comienza a subir mucho de peso esa mami, pues obviamente este es un factor de riesgo. Por eso es que hay que estar asistiendo a las consultas para estar monitoreando a esta mami. Ahora, si sale un riesgo elevado, aquí el riesgo es que hay que parar y hay que dar medicamento justo a tiempo para que no se desencadene. Por eso, conocer esto va a ser muy importante. Y va a ser muy importante porque si ven aquí, vamos a separar generalmente el embarazo en primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. En el primer trimestre, que es donde les estoy comentando que se debe de hacer el tamiz prenatal para la detección de preeclampsia, vean, está en la semana 11 a 14, ¿no? O sea, está ahí en la rayita, en una parte muy importante antes de llegar al segundo trimestre, porque hay que dar medicamento justo antes de la semana 16 para que esta placenta no siga generando esta hipoxia que ya habíamos comentado en otras pláticas. En caso de no hacerlo, pues la preeclampsia se va a empezar a desarrollar en este trimestre ya la mami a partir de las semanas 20 de gestación, pues va a empezar a tener la sintomatología que ya habíamos platicado. Y obviamente pues esto puede llegar a a un embarazo pretérmino, es decir, un bebé prematuro. Estamos hablando en estas semanas de un bebé prematuro. Por lo tanto, si hacemos este screening, cribado o tamiz o tamizaje, pues podemos identificar a la mami de alto riesgo o las de bajo riesgo y si están en alto riesgo, dar medicamento y vigilancia de manera casi que inmediata. Acuérdense que si en esta semanita 11-14, que es muy importante, pues aquí apenas vamos a empezar a ver estas dos proteínas que les decía, que en la mami pues no va a tener síntomas todavía. ¿Por qué no va a tener síntomas? Porque apenas, ¿se acuerdan que les comentaba? Que este es un embarazo normal con la arteria uterina muy bonita, muy grande, remodelada, en donde va a pasar el flujo de oxígeno y de nutrientes de manera pues muy adecuada. Mientras que si estos factores disminuyen, por eso era el tema con la tecnología, porque la sensibilidad no era tan buena y por lo tanto no la podíamos detectar. Ahora, con las nuevas tecnologías sí la podemos detectar. Así es que si esta arteria no se está remodelando, se quedó chiquita y vamos a tener aquí resistencia en este flujo, pues vamos a empezar a tener restricción en el crecimiento del bebé. Pero, ojo, la mami todavía sigue sin tener síntomas. Por eso la medición y cuantificación
de estas proteínas son muy importantes. Antes, obviamente, de que desencadenen en dañar órganos en la mami, como es el hígado, riñones, pulmón e inclusive también el corazón. Por lo tanto, va a ser muy importante que si en este tamiz hay un riesgo elevado, se alerta luego a tu médico y vas a evitar que se desarrolle la preeclampsia. Pero también hay un compromiso con la paciente, no nada más es la parte del sector salud, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues que tienes que asistir a tu consulta en tu primer trimestre. El apego al medicamento va a ser muy importante. Seguir las indicaciones que tu médico particularmente te dé a ti. Evitar, obviamente, con esto, pues tener un bebé prematuro. También vas a evitar inclusive la muerte materna y o fetal y evitar las consecuencias, pues, que de salud puedan tener tanto tú como tu bebé. Ahora bien, es muy importante, y por eso puse una diapositiva solito, que siempre hay que poner atención en los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? El sobrepeso, si ya tenemos una presión arterial elevada, la diabetes, atención, bueno, antecedentes de preeclampsia, gesta múltiple o que sea la primera gesta, trombofilias, y hay una serie de cosas que por eso lo indicado es que tu médico particularmente te dé el seguimiento que necesites. Cada mami va a depender de la edad, de si es su primera gesta, si es un embarazo gemelar. Por eso es que hay que acudir a su cita en el primer trimestre. Ahora, para ir cerrando, déjenme decirles, yo les quiero hacer la pregunta. ¿Saben cuándo se descubrió o tenemos los reportes de pues, los primeros casos que se veían de eclampsia? Prácticamente aquí ya hablábamos de eclampsia. Pues déjenme decirles que estos datan por allá en Egipto, en el 220 años antes de Cristo. O sea, uno dice, o sea, ¿cómo? Y todavía se nos siguen muriendo las mamis siendo la causa materna número uno en México y de hecho en toda Latinoamérica, pues somos los países subdesarrollados los que aún algo que podemos prevenir no lo hemos hecho. Por eso es que es un indicador tan importante de la OMS. Y yo les quise poner esto porque dije, ¿cómo? O sea, desde 220 antes de Cristo fue el primer reporte en un papiro que se describe en una mujer la eclampsia, desde los disturbios visuales y todo lo que ya les había comentado en anteriores pláticas. Pero vean, en el 83, pues ya empezaron algunos doctores y le llamaban que era una toxemia del embarazo, prácticamente era la descripción de la eclampsia. En 1872, pues se veía que alrededor de 25 muertes maternas eran causadas por eclampsia. Y a principios del siglo XX se comienza a inducir el parto para poder prevenir la muerte de la madre, porque pues es una enfermedad que como ustedes han visto, pues a través de la historia nos viene siguiendo. Y esto lo puse con rojo con toda la intencionalidad para que vean que en pleno siglo XXI, al día de hoy que estamos en el 2023, porque no sé cuándo vayan a ver este webinar, sigue siendo preeclampsia la principal causa de muerte materna en México. Cuando pues ahora, gracias a las tecnologías que tenemos, pues se pueden prevenir. Y por eso les hacía al principio pues esta pregunta de ¿y por qué más gente no se entera? Así es que si estás viendo este video, pues puedes mandárselo a quien tú creas conveniente, hombre, mujeres, pero la idea es salvar la vida materna y fetal a tiempo, porque podemos hacerlo gracias a las nuevas tecnologías con las que ahora contamos. Así es que vamos a dar una generalidad en donde les decía que la salud materna empieza desde el primer trimestre. No esperemos a pasar, generalmente siempre dicen, no, ya deja que pase el tercer mes, que ya pasaron los riesgos y ya decimos que estamos embarazados. Pues déjenme decirles que lo principal es el primer trimestre, porque ahí podemos hacer muchas cosas para evitar las complicaciones. Así es que acudir a tu cita y hacerte el ultrasonido del primer trimestre va a ser muy importante. Y como pueden ver, como ya hemos hecho algunas otras pláticas, ahorita nada más vimos esta molécula, la PAPA y PLGF,
Y con estas mediciones nosotros podemos evitar que se desarrollen todos estos síntomas, que si bien decíamos que es la preeclampsia, pues la podemos definir como presión arterial. Pero algunas mamis también pueden padecer con que los riñones se ven afectados y van a empezar a liberar proteínas en orina. Lo normal es que no liberemos proteínas en orina, pero algunas mamis no presentan este síntoma, solo este. Y algunas veces siempre decimos hipertensión arterial y o con proteínas en orina. Quiere decir que ya hay un daño endotelial y un daño al riñón. Esto es preeclampsia. Cuando llegamos a eso de otros órganos, ya llegamos a la parte de las complicaciones de la preeclampsia y va a estar clasificado como eclampsia. Y esta eclampsia, pues ya vamos a tener disfunción hepática, vamos a tener ya convulsiones, crisis convulsivas, disturbios visuales, porque ya hubo daño a nivel cerebro. Y hay consecuencias que pues van a seguir toda la vida. Por eso es importante prevenirlas. Así es que otra cosa importante, además de que todo lo que se dañe de la mami va a tener consecuencias porque son irreversibles, el daño a riñón, el daño en hígado y obviamente el daño a nivel cerebral. Esta imagen es muy bonita porque déjenme decirles que justo en la semana 16, es de la semana 16, que les estoy diciendo que si se da medicamento antes de esta semana, pues vamos por buen camino, ¿no? Pero ¿qué pasa si llega un bebé pretérmino? Pretérmino estamos hablando de la semana 23 a 37, semana 23 o 37. ¿Y por qué es pretérmino y por qué es importante? Aquí les muestro con esta caricaturita, la verdad es que me fascinó, es que sigue todavía desarrollándose varios órganos, los huesos siguen mineralizándose, los pulmones tienen que madurar, hay maduración estructural en algunas áreas del cerebro, el corazón, algo muy importante, que inclusive pueden venir con cardiopatías. El riñón también está en la parte de formación, prácticamente son estas semanas. ¿Y qué pasa si este bebé es prematuro? Pues va a tener varias consecuencias, pero de las principales es que va a estar muy propenso a infecciones, a daño en hígado, a daño en cerebro y algunas otras cosas que, como pueden ver, va a ser muy importante porque se están terminando de formar y de madurar los órganos internos que son muy importantes. Por ejemplo, corazón y cerebro. No quiere decir que el pulmón y obviamente el riñón tampoco, ¿verdad? Pero esto es muy impactante para que vean que no nada más es nacer chiquito, sino que puede traer otras consecuencias. Lo ideal es que ya después de la semana 37 ya están maduros estos órganos y por lo tanto pues ya podemos tener un bebé sano que pueda llegar a casa. Así es que es muy, muy importante que hagamos caso de las recomendaciones médicas. No se deben automedicar porque la vecina dijo, esto es algo muy popular en Latinoamérica y más en México, pero tienen que acudir a su primer trimestre y realizarse el tamiz prenatal. Entre más mujeres y todo el sector también de salud lo sepan, ya contamos con esta tecnología, así es que podemos prevenir justamente la enfermedad. Así que les dejo nuestros datos de contacto, aunque a lo mejor ahorita no estén embarazadas, es importante que lo sepan y si hay alguien a quien puedan informarle, pues créanme que van a estar salvando una vida de manera indirecta. Así es que los esperamos en los siguientes webinars para seguir aprendiendo de esta enfermedad que es muy compleja, pero que ya les he venido diciendo, se puede prevenir. Gracias.